las tres cosas que suceden en la elección de una profesión, pero también sucede en la elección de la carrera ministerial, que son las que vamos a ver a grosso modo. ¿Cuáles son y por qué van juntas? ¿Por qué están unidas? ¿Y por qué si quitas una se cae la otra? Tienen que estar juntas las tres, que son ¿cuáles? Para la elección de una carrera, de una profesión, y para la elección de ministerio a desempeñar, hay tres elementos que van juntos. ¿Cómo se llama? La trilogía del ministerio. ¿Cuáles son las tres? Llamado, vocación y elección. Y la elección. Otra vez, vamos a repetirlo. Llamado, vocación y elección. Y estas tres también traen su trilogía, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar con el tema del llamado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está muy claro? Estas están tomadas del pasaje bíblico, porque es importante saber qué son la enseñanza apostólica. Podríamos hacer la exégesis, el detalle de cómo se aplicó en ese contexto y todo, pero en términos generales está hablando de estos tres elementos, que es el llamado, la vocación y la elección. Vamos a ver primeramente lo que es el llamado. Miren, aquí está, el llamado. El llamado, que ya les decía, hay contextos de llamado. Puede ser que en algunos pasajes, por ejemplo, si tú vas al Antiguo Testamento, el llamado está dirigido a una misión y a veces es colectivo, pero no solamente puede ser colectivo, también hay llamados personales. Por ejemplo, el llamado colectivo es el llamado del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y el llamado colectivo en el Nuevo Testamento es el llamamiento de la iglesia como colectivo. De allí que el tema de la predestinación de Israel, de la predestinación de la iglesia, que es colectivo, que no es individual en ese sentido, sino que lo que tiene un destino es el colectivo, no las personas individuales. En este sentido también está el llamado específico. Otras ocasiones el llamado es a cumplir una misión. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte de Isaías 45, cuando se dice, mi siervo Ciro, a quien yo llamé, escogí? Pero él era un político y era un hombre relacionado con un tema de, vamos, nunca lo viste realizando un culto o haciendo presencia en una congregación, y tal vez hasta se haya perdido. Pero tenía un llamado a cumplir una misión, que sea quien autorice el retorno del pueblo. Lo escogió Dios para ese propósito, lo llamó para ese propósito. O sea, esas son diferentes formas de llamado. El apóstol Pablo, sin embargo, habla de el llamamiento santo, ya es otra cosa. Y también hay llamado a la salvación, pero no es lo mismo llamado a la salvación que ser llamado al discipulado, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí está llamado. Miren, niéguese a sí mismo, adelante, tome su cruz cada día y sígame. Ese es un llamado ¿a qué? Al discipulado. Pero el llamado a la salvación también viene en algunos pasajes que el apóstol Pablo habla de que nos llamó para salvación también. Pero una cosa es ser llamado para la salvación, otra cosa es ser llamado al discipulado, otra cosa es ser llamado como una misión. Y hay llamados específicos para una misión particular en la iglesia y en la comunidad. Y de eso se trata el llamado, porque el llamado es la iniciativa ¿de quién? Del que llama, de Dios, del que llama exactamente. O sea, ahí el llamado no depende de mí, ni del que quiere, no. Es de Dios quien llama. Porque si Él no tiene la iniciativa, y a veces quisiera yo tener esa misión, pero si Él no me llamó a eso, si Él llamó a otro, pues es que es para Él el llamado, y Él es el que va a llevar la carga y la responsabilidad, porque el llamado lleva un privilegio. ¿También lleva qué?
responsabilidad y el llamado. Y no todos llevan ese llamado. Yo siempre digo así que el llamado está muy interesante porque cuando Dios te muestra una necesidad, es el llamado. A veces lo ejemplifico de esta manera que puede parecer muy, muy básica, pero esto, si una hermana en la iglesia estoy predicando y no me está poniendo nada de atención, solo está mirando, ahí no está bien arreglado, le falta un florero. ¿Sabes? Que su llamado no es para que se pare y me diga, pastor, ahí falta un florero. Es para que vaya, compre ese florero y lo ponga ahí, porque ese llamado no me lo está dando Dios a mí. ¿A quién se lo puso? A ella. Y la responsabilidad de ese llamado es para ella, no es para mí. Yo ya tengo mi responsabilidad y voy a dar cuenta de ese llamado. O sea, sí pude ejemplificar esto, de que los llamados son diferentes. Dios nos llama. Ese llamado involucra tres cosas. El llamado involucra tres cosas. Vamos a ver primero. Primero, si es cierto, hay algo de Dios, que nace de Dios. Hay un llamado de Dios. El llamado incluye un llamado de Dios, pero también hay una demanda social. Hay algo que hay una necesidad. Y esa necesidad es parte del llamado. ¿Por qué? Porque eso que hace falta es una de las razones por las que Dios te escogió, para que tú seas quien supla esa necesidad. Y lo último es una conciencia interna o individual de que es para mí. A mí me está hablando. O sea, son tres cosas. Viene de Dios. El tema comunitario de la necesidad. Hay una necesidad comunitaria, se puede ejemplificar con Moisés, con cualquier profeta. Como él era un líder, Dios lo llamó, pero había un pueblo que estaba oprimido. Ahí estaba la necesidad. Pero después él tiene un llamado tan fuerte que él sabe que es para él. Él reflexiona y dice, esto es mío, esto es lo que me están impulsando para hacer. Son tres elementos que tiene el llamado. El llamado nace de Dios, de la necesidad humana y de la convicción fuerte individual de que sé. O sea, lo sé porque ya me pusieron todos los cercos. Mira, ya lo reflexioné y vi que no hay otra forma. O sea, es que es el llamado. Ya le puse pelos, ya lo aplacé, como, no, pues sabes que Moisés, vete, no, es que yo soy tartamudo. Vete, no, pues es que mira, yo, mejor manda a mi hermano, vete, y ahí está. O sea, ya hizo de todo y no tuvo éxito en las excusas. ¿Ya? Vamos a las tres cosas que tiene el llamado. Muy bien. Dicho esto, nos falta el otro aspecto. Ya el llamado ya se ha entendido, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Lo otro es ¿qué? La vocación. Cuando dice que nosotros debemos de tener por la vocación ese amor, ese carácter por la vocación con el que fuimos llamados, está hablando de la respuesta. ¿Qué voy a responder yo en ese llamado? Esa es la vocación. ¿Cómo voy a ejercerlo? De ahí que las personas que no tienen vocación no realizan las cosas en tres principales cosas que aquí aparecen en o características. Tres. Número uno, amar. Dos, dar y servir. ¿Qué es las características de una persona que tiene vocación? Tres características. Una persona que tiene vocación es alguien que sabe amar, dar y servir. Amar, dar y servir. Tiene vocación. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene el amor, el hecho de entregarse, dar, y el servicio, no tiene vocación. La función que va a realizar, para él se va a convertir en una carga, algo pesado. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? Vocación. Pongan el ejemplo secular de una enfermera. Cuida viejitos. Y luego pasa como la mata viejitos. La mata viejita. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque es que
está sufriendo demasiado, porque, y vienen tantas cosas, es una carga. Cuando se convierte en una carga, es porque la persona no tiene que una vocación. La vocación consiste en amar, dar y servir. Cuando es un placer, o sea, es más, lo haces, pastora, que hasta sacrificas todo, sacas de tu bolsa porque esto es lo que amas. ¿O no? Eso es porque tiene ¿qué? Vocación. Porque la vocación es la respuesta, la actitud que nosotros tomamos ante el llamado. Que os comportéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Ahí lo dice. Vean que todo eso tiene que ver con lo bíblico, lo teológico. Lo bíblico es lo teológico, es lo mismo. Que algunos de pronto piensan, es que voy a estudiar teología y esto, mejor estudio la Biblia. Pues es lo mismo. Bíblico o teológico es lo mismo. Es un sinónimo. Digo porque de pronto algunos se piensan que es algo más diferente, ¿no? Pero en este sentido, vocación es un término teológico, es un término tomado de la Biblia y no se puede desconectar como se hace en lo secular, porque si se desconecta, se pierde el sentido de lo que estamos viendo. Que hay un llamado, de ese llamado que es el impulso fuerte para cumplir una misión, se toma como una vocación. Es decir, la razón por la que yo vivo es esto. Tú lo declaras en ese sentido, ¿no? Porque es tu propósito. Y tercero, después de esto ya, ese está bien. Eso es el ejemplo más común, es la del Señor Jesucristo. Analiza la vida del Señor Jesucristo. Su ministerio consistía en amar al prójimo. Consistía en dar, se dio a sí mismo. Y consistía en servir. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Eso es la vocación. ¿Había vocación o no? Al llamado. ¿Ya vamos? Mientras tú veas el ministerio como un medio para ganarte la vida, no tienes vocación. Mientras tú veas el ministerio como algo fatigoso, es porque no tienes vocación. La vocación de alguien que tiene. Vamos a ver la tercera cosa. Ya se nos fue el tiempo tan rápido. Viene la elección. Cuando tú ya tienes todos los elementos del llamado y estás seguro de que tienes la vocación, viene esta trilogía, la trilogía de la elección. Aunque en el pasaje la elección ahí está relacionada con la salvación. Pero la acción de Dios, allá en el pasaje, la elección es la acción de Dios. En lo práctico, no solamente es la acción de Dios, como decía Pablo, no solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando la gracia de Dios nos capacita, oiga bien esto, muy importante decirlo, porque no es solamente tu elección, sino que es la gracia de Dios que ya te capacitó. Te da 3 herramientas para que tomes una decisión en la misión que vas a cumplir, en la carrera que vas a elegir, en este caso en el ministerio que vas a elegir. ¿Por qué? Porque ya tuviste el llamado, tienes la vocación, ahora a ti te corresponde ¿la qué? La elección, porque Dios ya te capacitó con las herramientas para que tú tomes la decisión. Y estas herramientas son 3 cosas. Número 1, adelante. Número 1, la necesidad. Hay una necesidad. Y esa necesidad te lleva a tomar la elección. Dice, mira, hay unos indigentes allá que cada día se están muriendo porque están tirados al escuadrón de la muerte. Hay una necesidad. Ya tuviste una necesidad porque vas a elegir dónde vas a trabajar en el llamado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor tu énfasis es
Hoy estás viendo la estadística que está pasando con los niños. Sí, sabe que yo tengo que hacer algo aquí, hay una necesidad. ¿Ya? Segundo, ¿está qué? Mis habilidades. Porque si voy a trabajar con niños, si digo, ese es mi llamado, estoy sintiendo fuerte, a ver, ¿cuáles son mis habilidades? Para explotar esas habilidades. O si voy a trabajar con estos hombres de la calle, ¿y cuáles son las habilidades que yo tengo para poder realizar allí mi ministerio? ¿Cuáles son esos recursos? Y, por último, ¿qué posibilidad hay para que sea una realidad lo que estoy pensando hacer para Dios, lo que siento que es el impulso? Y es ahí porque la necesidad de sentarse y hacer un proyecto real que tenga en cauce cómo se va a financiar, todos esos aspectos, y no estoy hablando de duda, estoy hablando de plan. Cuando hablo de cómo, y hay una materia donde que se habla de orientación, a esa materia, el material básicamente que está cerrando le decir de esa manera cómo hacerlas, cómo hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque no es poner trabas, sino cómo poder lograrlo. O sea, no es cómo no se puede, sino cómo sí se puede. ¿Cómo se hace? Que es algo muy importante. Eso se llaman las posibilidades para que mi ministerio pueda tener fruto. Y allí hay, miren cuánta necesidad en el mundo, cuánta necesidad hay. Y yo te hago una pregunta: ¿hace falta tu ministerio, sí o no? Entonces, aquí en la tercera parte, que es la elección, ya no solamente depende de la voluntad divina, sino también depende de la elección humana o de nuestra responsabilidad humana, de elegir. Ya tienes las herramientas y Dios te va a dar las herramientas para que sigas teniendo toda esta capacitación, y ahora te toca elegir.